Buenas, ¿qué tal? Y cuando escuchas a los psicópatas, a los asesinos seriales, ese tipo de gente decir, y escucho más de uno, de esas, ¿cómo se llama? Esos documentales que a veces hacen con entrevistas a asesinos seriales. Y escuché más de uno. Y los tipos, bueno, ¿no? Todas estas características específicas que tienen que en la vida pública suelen ser como normales, parecen normales y hay como, es como si fuera como un vacío argumental de fondo que quedaba como una pregunta, ¿no? Con respecto a esas personalidades, a ese tipo de personalidades, donde parecía existir el engaño de que, bueno, en la misma línea de esto de nada es bueno ni malo, en el universo el bien y el mal no existe, el mal, ¿cómo es? Todas esos criterios que fueron tan popularizados, ¿no? Como que se divulgaron mucho a través del New Age y de tergiversaciones muy específicas que ahora entendemos muy bien para dónde iban, hacia dónde iban, dónde confluían, pero esa línea, ¿no? Como si hubiera un- una pregunta de fondo, como no si hubiera una pregunta, sino como si quedara un lugar ahí de ¿será que hay otra forma así de antihumana? De legitimar, o sea, ¿será que existe eso? ¿Será que existe algún punto de... Entonces recordaba estos días esto, ¿no? De estos tipos que, bueno, yo escuché tipos, no sé, supongo que hay mujeres también, porque ahora entiendo que hay ahí una cuestión que no es una cuestión de carácter, es una cuestión de esencia humana. Porque estos tipos, ya digo, yo escuché hombres, pero estoy segura que también hay mujeres que tienen, o sea, mujeres psicópatas donde se encontró donde hacen la misma reflexión, digamos, una vez que verdaderamente ya no pueden ganar o perder, llegan a la misma, o sea, dicen lo mismo, que es esto de que son monstruos que merecen la muerte, que no merecen vivir o que merecen la muerte, cosas así. Escuché, por lo menos en dos documentales de estos, ¿no? Escuchando psicópatas. Psicópatas así, asesinos seriales y qué sé yo. Entonces, claro, Soros no te lo va a decir, ¿no? Soros no te va a decir eso, porque el tipo tiene, o sea, hay gente que todavía cree que el tipo es inteligente o que ser una basura. Me enteré hace poco que él vendía
vendía a sus congéneres, a sus... no recuerdo en qué ciudad vivía, cómo era, pero el tema es que él entregaba judíos, los entregaba a los nazis. Y parece ser que él hizo en una entrevista que no sé quién le hizo hace un tiempo, hace unos años, el tipo decía que lo recordaba como uno de los mejores momentos de su vida. El tipo se dedicaba a... cobraba, creo, que ganaba plata por entregar al pueblo al que él pertenecía. Bueno, no le podés decir a ese tipo, o sea, ¿no? Difícilmente ese tipo diga eso que dicen estos psicópatas cuando ya no tienen nada que perder, porque el tipo sí tiene mucho que perder. Pero nada más que por eso. ¿Qué quiero decir? Que hay una cuestión, vuelvo a lo que decía la otra vez, ¿no? El ser humano, los seres humanos, dentro del psiquismo, como hay miles de millones de formas de ser, no ser, todas sus latencias, todas sus cuestiones, pero hay cosas que son de una manera, o sea, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Es decir, no quiero decir aparato psíquico por lo de aparato, pero la organización psíquica tiene una organización. Y como toda organización, tiene sus límites. Entonces, no hay ese supuesto lugar de preguntar medio en la línea psicológica, no sé, metafísica. No hay esa duda. No existe, ¿no? Digo, no existe ninguna justificación, tanto así que la única forma en la que subsistieron esos seres antihumanos, netamente antihumanos, y todas esas conductas antihumanas, era mientras podían hacerle pagar a otros sus responsabilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Soros, entregando todas esas personas inocentes en términos de ser entregadas por tener un determinado tipo de ancestralidad o de pertenencia cultural, religiosa, ¿no? Entonces, creo que está siendo suficientemente claro lo que estoy diciendo. No, el psiquismo no es de cualquier manera. El psiquismo no es de cualquier manera. El ser humano no es de cualquier manera. Sí, múltiplemente determinado y múltiplemente expresado. Es decir, todas las culturas que ya conocemos, que sabemos que existen, todas las formas de vivir, de crecer, de relacionarse. Pero hay cosas que no. Y eso también existe para el psiquismo. Es decir, también hay cosas que existe el psiquismo personal, individual, y existe el inconsciente humano en general, y está conectado el psiquismo individual al psiquismo humano.
pero tanto el psiquismo personal como el humano tienen sus propios límites, tienen sus lugares y sus cuestiones legitimadas por sí mismas y sus cuestiones que de ninguna manera se cuestionan a sí, se legitiman a sí mismas. Y me parece que es importante tener muy claro esto. Hay unos carteles que dicen, unos carteles, no sé quién los publicó, pero Perón diciendo, no me acuerdo en qué momento, pero diciendo, he dicho que esta cuestión la solución al pueblo, no la soluciona a nadie. Sí, pero había cuestiones que el pueblo tampoco podía solucionar, el pueblo en términos de absoluto, es decir, como si fuera socialmente, tampoco se podían solucionar socialmente, sino se encontraban unos nudos de sentido, unos nodos de no sentido y de sentido que estaban absolutamente atrapados por el mal absoluto. Estaban absolutamente atrapados por el mal absoluto. O sea, eran cuestiones que no estábamos ni entendiendo, ni viendo, ni nos permitían decidir según nuestro libre albedrío. Y lo acabo de relacionar, en realidad ya lo había relacionado hace un rato y no lo dije, lo dejé pendiente, pero bastante lateral, bastante de costado, bastante lateral, pero me parece muy parecido. Estoy teniendo cuidado de no dar por evidente cosas que después para los demás no se entienden o no se ven. Pero esto que decía sobre los psicópatas, los asesinos psicópatas, Netanyahu le terminó de cambiar el nombre al hijo. Todo eso es una fantasía, ¿no? Porque el nombre y el apellido de esa persona están totalmente cambiados como ad hoc. O sea, parece que el padre quería generar una cosa ad hoc con su hijo, de tipo mesiánico ya sabemos lo que es, pero lo cierto es que le acaban de cambiar el nombre al hijo del hijo de genocida, al hijo del genocida le cambiaron el nombre. Y en cierto sentido, y bastante lateral, pero me parece una prueba de lo mismo, digamos, de ya una cierta asunción de que hay cosas que no, hay cosas que no, hay cosas que no.
Eso no es ninguna neta, por ejemplo, tampoco, ¿no? Digo, genocida, pederasta. No es ninguna neta tampoco, ¿no? Es como un agregado nomás, pero porque hay todo un pueblo que usa mucho esa expresión. Pero me suena, me suena bastante eso, ¿no? Me suena bastante esto de una especie de asunción de que no, de que no, así no es. Y le cambió el hijo, le cambió el nombre al hijo para poder esconderlo un poco. Que obviamente. Pero eso, me parecía importante compartir eso, esta cuestión. De que. No. Sí, no sé, la estratosfera estratosférica, capaz que el bien y el mal no existen en estos términos, ¿no? No existen en los mismos términos que en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene la materia muy específica de determinada manera, como que es así de una forma y no es como de cualquier forma todo, que no es así, es como es, y como es, entonces eso implica una determinada enormísima cantidad de posibilidades y una determinada enormísima cantidad de límites. Y eso no tiene que ver con la falta de libertad, sino que tiene que ver con la verdad. Entonces, con la verdad digo, y con la realidad. Y entonces, ahora pusieron a unos cuantos depravados en Latinoamérica, que o sea, sin importar las elecciones, tanto en el caso de Javier Milei como en el caso de Spirella y la otra, Fujimori, es como vienen haciendo, ya lo habían hecho en Honduras, ya lo habían hecho en el pasado también. Y bueno, eso se va a terminar cayendo a pedazos, no van a tener oportunidad de, de reeditar los éxitos del pasado, de ninguna manera. No solo porque no van a poder llevar a la gente al pasado, sino que tampoco eh, o sea, que existan esos límites específicos en el, en el psiquismo humano, no excluye, no excluye, no excluye a la clase dominante, no excluye. Entonces yo no sé bien cómo va a repercutir esto, pero no van a permanecer en el poder. Están arreglando con el narco, con la trata de personas, no van a quedarse en el poder. Porque ni el tiempo vuelve atrás, ni importa en bledo si hicieron la cosa, la máquina de no sé qué cosa y van y vienen, no importa eso. Porque hay un ordenamiento social específico, como decía hoy, como dice Fidelista, medible, mensurable, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, no es medible y no es mensurable todavía porque no conocemos
no conocemos suficientemente, algunas cosas sí conocemos, pero no conocemos suficientemente el trayecto y un poco qué suerte que no conocemos el trayecto. O sea, cómo se estructuran esas ideas, ¿no? Cómo se organizan esas ideas. Que no son ideas, porque lo que va al inconsciente no necesariamente llegan a ser ideas, a veces son, ¿cómo me gusta esa frase? Restos de frases vistas o oídas. A veces eso, a veces son extractos de cosas que se escucharon por ahí y quedaron grabadas. A veces son imágenes directamente. Em, entonces, eso, gracias, bien, ya había hablado de esto, pero también es re importante. Gracias, gracias, gracias. Bueno, digo, es medible, es mensurable, pero todavía no sabemos cómo, porque humanamente sí tenemos formas de leer ciertos trayectos de las ideas y del camino reflexivo. Hay un montón de cosas respecto de eso que son súper, mega, harto, archi interesantes. Yo lo poquísimo que supe, lo supe hace 30 años atrás, imagino que en este momento debe ser impresionante, ¿no? El azúcar, la glucosa brillante que hacían, para ver cuál era el recorrido de la percepción en el cerebro. Y bueno, ay, me imagino que eso de estos 30 años fueron impresionantes a nivel tecnología, entonces se tiene que saber mucho más. No obstante, eh, el alma es el alma y tiene sus propios mecanismos y la plasticidad neuronal y un montón de cosas. Entonces, que no sepamos suficientemente y quizás gracias a Dios cómo se mensura todo eso, no quiere decir que no exista, que no esté, que no sea un hecho de la realidad. Entonces, yo no sé cómo va a pasar, pero toda esta mafia asquerosa que está tratando de permanecer a nuestras costillas, y no son precisamente mujeres necesariamente, ni hombres necesariamente, toda esta porquería, digo, me refiero a los genocidas y a sus acólitos y a sus fans. Toda esta porquería se va a terminar, pero se va a terminar intrínsecamente, porque el ser humano tenemos derecho a la vida y esto no tiene razón de ser, o sea, no tenemos por qué tener esa basura en el poder. ¿Para qué queremos? No necesitamos eso. En serio lo digo, o sea, no hay necesidad, entonces no hay necesidad, si no hay necesidad. Si no hay necesidad de eso, no hay necesidad, chao, otra cosa. Y otra cosa que otra cosa que hay que decirlo porque es un insumo es un insumo de los genocidas, los pederastas, los corruptos y toda esta basura de la que estoy hablando, ¿no? Que no se necesita para nada. Hay un insumo que tienen que es un error, es un error garrafal, no sé si garrafal. Es un error el criterio
Es un horror, no es un error. Es un horror el criterio. Pero bueno, en algún momento lo pusieron en palabras y un montón de gente se lo sigue creyendo hoy día por ciencia. O sea, dan esto que voy a decir otra vez, ya lo dije una vez, pero estos últimos días por algún motivo, ¿cómo era la frase? Ahí está. Bueno, dice la Gestalt, no sé qué les pasó ese día, pero dice la Gestalt que el amor es manipulación. Muchas veces la ciencia, que queriendo ser más científica, dice cada pelotudez y no hace pie en lo humano para darse cuenta la barbaridad que dijeron. No, el amor no es manipulación, el amor es amor. Y el cariño y el apego, cuando digo el apego me refiero a... sí, ya lo había pensado y me había olvidado. Esas formas de relación interpersonal, de la relación con otras personas, imprescindible para un ego sano, equilibrado, que trasciende las dificultades, que evoluciona, que aprende. Las relaciones de apego digamos como que el arquetipo de las relaciones de apego es la relación madre-hijo, madre-hija, porque en esos primeros momentos, madre-hijo, madre-hija, pero después hay un montón de relaciones de apego, ¿no? Más afectivas, más cercanas, más de cuidado mutuo. De cuidado mutuo cuando es mutuo, cuando es una relación muy de mucho muy jerárquica, de mucho desequilibrio de fuerzas, ¿no? En términos madre-hijo, por ejemplo, madre-hija, y bueno, sí, tiene que haber un cuidado más de un lado que del otro, aunque metafóricamente el cuidado que viene del otro lado también existe, pero lo cierto es que esas relaciones, las relaciones más cercanas, más instituyentes en la vida humana, más subjetivantes, más vida en la vida humana, o sea, que producen vida, que dan vida, que son futuro, que son presente, pero también son futuro. Esas relaciones, si bien tienen mucha importancia la cuestión de la caricia, del abrazo, del cariño expresado físicamente, corporalmente, porque también hacen cuerpo. Si bien todo eso ¿qué te tomaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién fue? ¿Steiner? ¿Rudolf Steiner? No, ese es el de la, de la antroposofía. Creo que, no sé si no fue ese. Fue ese chabón que dijo que es manipulación
No, querido, no es manipulación. No, no es manipulación. Es más, el amor es todo lo contrario de la manipulación. La caricia verdadera es todo lo contrario de la manipulación. El abrazo verdadero es todo lo contrario de la manipulación. Se te chifló, se te... No, no tiene nada que ver el amor con la manipulación. La manipulación en la connotación que ya sabemos. No estamos hablando de... porque vieron lo que pasa con las palabras. Si lo recortás tanto que lo quitas de la aplicación, de lo que estás, la tarea puntual, de la cuestión de la que estás hablando, y bueno, quedas flotando la estratosfera y no sabes lo que estás diciendo. Y eso es lo que pasa cuando, cuando quieren, cuando quieren, cuando se idealiza tanto la ciencia, que se olvida de la poesía. O se olvida de ¿para qué? ¿Para quién es? ¿Para qué es eso? Incluso la poesía cuando también, ¿eh? También. La poesía cuando se le suelta el patín y se suelta de... Bueno, ahí por ahí es más relativo, pero pasa lo mismo en términos de quedarse no sé, en algún aspecto, ¿no? Solamente con algún aspecto, el impacto en el otro, la cosa el despliegue de la emocionalidad en determinada línea, cualquier cosa que no se modere, como dice Lichín. Cualquier cosa que no se modere en cierto sentido, volviendo a a dónde, qué estamos haciendo, dónde estamos, qué, es de la que, ¿no? Bueno, y entonces, no, cuando un bebé quiere UPA, cuando un bebé o una bebé quiere UPA, no quiere ser manipulada. ¿Quién carajo dijo eso? Yo qué sé quién dijo eso. No sé, pero pensar que el amor es manipulación. Estás re loco. Estás re loca. Te perdiste en cualquiera. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? ¿Qué es esa taradez total? El amor es manipulación. Desconocer lo humano no es hacer ciencia. No es hacer ciencia. Es conocer lo humano. Lo esencialmente humano y cuáles son cómo son nuestros vínculos y cómo son las relaciones sociales, las relaciones personales. Eso no es hacer ciencia, eso es, no sé, no sé, pero tampoco importa. No, no, no. Este, no, terrible eso, la deriva de la expresión esa, el amor es manipulación. La deriva de esa expresión es una porquería total. Y no es verdad. El amor no es manipulación. Es otra cuestión, ¿no? No voy a decir tanto más por el momento porque
porque todavía hay una máquina, hay una máquina. Fíjense en los países donde se trabaja, lo trabajaron activamente y fue todo un éxito activamente el hecho de romper esos lazos amorosos, los lazos sociales, los lazos afectivos, las relaciones de apego, porque hay un momento de la vida donde son imprescindibles y tienen que ser sanas y tienen que ser equilibradas y tienen que ser amorosas, respetuosas. Ahora, cuando digo esto, todos venimos o sea, todos veníamos vivimos en este mundo y veníamos con estas locuras de los siglos también, ¿no? O sea, con estos problemas de los siglos, con el problema del narcisismo de no sé qué cosa, y los duelos patológicos de no sé qué otra, y la guerra, esto, lo otro, y todos veníamos con esto, ¿no? Todos veníamos cargando con todas estas problemáticas. Entonces, no estoy diciendo que, no estoy haciendo los aforismos de, no quiero hacer eso, ni me interesa, ni creo en eso, ni me parece que vaya por ahí. Que, que no sea manipulación no quiere decir que en algún momento de las relaciones verdaderamente amorosas y equilibradamente amorosas no parezcan situaciones ligadas a la manipulación o ¿no? Como las cuestiones de la neurosis más común o más conocidas. Por supuesto que aparecen todas esas cosas, pero si el total, si la conclusión del criterio del amor es que es manipulación, no entendiste nada. No entendiste nada. No entendiste nada, de nada. Si alguien piensa que un bebé quiere ser manipulado cuando pide UPA, o un bebé de 3 años, un nene de 2 años, una nena de 2 años que quiere UPA y que quiere ser manipulado, pero ¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? No quiere ser manipulado, quiere UPA. Y ese es el momento esa es la oportunidad, toda la etapa de la gran oportunidad de la vida de una persona, para que ese ego, ese yo, se construya fuerte y sano y equilibrado y, y sólido y amoroso y respetuoso de sí, del prójimo. Ese es el momento. Pero eso de ganas de deseo manipulación no tiene absolutamente nada, de nada, de nada. No, nada que ver. Nada que ver. Y me termina cerrando cuando. Claro, había mucha locura también, pues no terminaban de abordar ese tema en profundidad, no terminaban de hacerlo. El propio trabajo respecto de eso, de esas cuestiones. Había que hacer una deconstrucción personal también. Pero una deconstrucción personal que sí o sí terminaba en el inconsciente humano. No queda, nunca se queda, en realidad nunca se queda ahí, porque eso es un ida y vuelta bastante permanente. En realidad nunca se queda ahí. Pero si no te animas, o sea, si no podés salir, porque me apareció el recuerdo de esta persona que no la soporto, no la aguanto, no la puedo ni ver, ni escuchar, ni un pomo.
esta sujeta Melanie Klein, con sus delirios esquizofrénicos en su teoría expuesta, o sea, sus delirios esquizofrénicos expuestos en una teoría idem. Y bueno, no sigo por ahí. Bueno, lo cierto que me acordé de esta persona y sus delirios esquizofrénicos atribuidos. Ay, no quiero ni pensar los desastres que debe haber hecho eso en la clínica. Debe haber sido... Bueno, lo cierto que ese tipo de cosas son producto de que ella misma no hizo su propio recorrido, no limpió su inconsciente. Ella no se conocía a sí misma. Ella, sí, sabía un montón de esas cosas que se le pasaban por la cabeza. Pero no se conocía a sí misma. Seguro que ni fumaba. No estoy diciendo que por favor, No, estoy diciendo que... No voy a argumentar eso porque voy a dar lugar a confusiones que no necesitamos. Pero lo cierto es que entonces vino el socotroco que había venido a bardearme junto con la que me había venido a bardear también. Y no, porque se hizo el super canchero, no, porque la guerra, no sé qué. Entonces yo dije, claro, puede ser la guerra. Pero después me acordé de Rusia. Rusia tuvo más guerra que... aparte porque tiene mucho más tiempo, mucha más claro, siglos. Tiene muchos siglos de definición, tiene muchos siglos de organización. Entonces, había muchos queriendo hacerse con esa organización. Entonces, ese orden con esa organización. Entonces, digo, no tienen una teoría tan enferma, no tienen una teoría la teoría que me acuerdo psicológica es la de Vygotsky y que era relacionada con el aprendizaje y tuvo muchas más guerras, pero entonces eso no explica. No, si no haces el trabajo interno y no limpias bien tu aparato perceptivo, no entendés nada. ¿Qué va a hacer? Respecto a estas cosas estoy hablando, si querés estudiar la psique humana, si querés estudiar yo no quise estudiar la psiquis humana, no me quedó otra, pero yo no quería estudiar eso, lo que yo estaba haciendo era otra cosa, pero digo, una persona que se supone que se dedica a eso, bueno, más vale que primero se limpie bien la suya propia, porque si no va a proyectar todos sus problemitas en esa teoría, y en ese caso se ve perfectamente. Ay, qué rico. Está medio frío, pero bueno, no sé quién fue, Steiner, Rudolf. Fue Rudolf que dijo que el amor es manipulación. No, Rudolf, mandaste cualquiera. El amor no es manipulación. La manipulación es lo contrario del amor. Había problemas con respecto al día a día del amor, es otra cosa. Pero eso, anda a arreglarlo con, no sé, buscate una
Si tenés una buena curandera, buscate una buena curandera, un buen curandero, bien, tiene que ser bueno, tiene que ser serio, tiene que ser sabio, tiene que ser sabia. O remitite a Jesucristo sistemáticamente, una y otra vez, 1.000.000.000 de veces, todo el tiempo que sea necesario, y limpiás esa mente de porquería que tenés, porque es una barbaridad decir eso. Es una barbaridad también por lo iatrogénico de su intervención. ¿No? Se dice así, creo que sí. Bueno, pero lo cierto que va a tener sus efectos. Yo no sé cuándo, pero hay cosas que son necesarias y cosas que no. Y en la humanidad hay cosas que no necesitamos. Genocida no necesitamos. Pederasta no necesitamos. Como que es algo en lo que ya estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Porque figura en la. ¿No? Y esto va a ocurrir en la humanidad como un hecho, necesariamente. Ya a uno le tuvo que cambiar el nombre al hijo porque no. Porque la neta del planeta respecto de eso es que la humanidad no necesitamos genocidas. Depravados, sádicos, genocidas, pederastas. No necesitamos para nada eso. No. Así que bueno. No sé. Bueno, pero estas eran las dos cosas que sí o sí quería decir. Chao. Hasta luego.